Hace mucho frío y tendremos que sobrevivir aquí 3 días sin tienda de acampada. Para ello tendremos que construir un refugio que iremos mejorando. La primera noche será muy dura, pero cortaremos muchos troncos y haremos más de 100 bloques de nieve para mejorar mucho nuestro refugio. También tendremos que hacer inventos para cocinar rico sin gastar gas. Así que serán 3 días en la nieve muy duros. Acompáñanos, que seguro te va a gustar. Por cierto, estoy con Xavi. ¿Qué tal? Mi colegón de montaña de toda la vida. Compi de aventuras, Literal, mi compi de aventuras desde que teníamos 14 años. No llevamos nada de equipación para dormir, nada. O sea, una sierra, Poca comida. un tarp que vamos a intentar no usar. Sería muy guapo. Así que nada, hay que encontrar dónde dormir ya porque tenemos 1 hora de luz. ¡Vamos! Venga, vamos. Vamos. Esta zona ya es bastante buena. Tenemos muchos recursos, así que tocará buscar ya dónde hacer nuestro refugio. Sí, ¿no? Mega refugio. Eso es. Venga, vamos. Hay muchísimos recursos. Y además también que ya hemos andado como 4 horas. Mirar este árbol, por ejemplo. Qué pasada, en verdad. Locura. Pero el único problema es que esto no es plano. Así que sigamos un poquito más, pero a la que encontremos algo plano, ya está. Además, son las 5:23 y el sol se pone a las 6:33. Pues ya podemos correr. Tenemos 1 hora para empezar a construir. Buscar, construir y todo. Venga, vamos. Tampoco hemos traído raquetas, así que nos hundimos bastante. Pero bueno, es asumible. ¿Yo por qué hablo? Creo que allí arriba igual es buen sitio. Hay una roca ahí que me mola. Una buena opción sería con la pala cavar aquí. Vamos a dejar la mochila. Investigamos. Después de dar unas cuantas vueltas, hemos caído en que lo mejor es aprovechar esta pared natural, esta roca, con esta nieve. La iremos sacando y haremos una pared aquí al lado que nos pare el aire que venga de arriba de la montaña. Probaremos. A ver si creando un muro de hielo aquí nos para toda la brisa esta que baja del bosque. Entre la pared de detrás y la de aquí, yo creo que tiramos bien. Yo mientras iré cortando troncos para ver si es viable hacer un techo. Igualmente, hoy será para pasar la noche. Y mañana tenemos todo el día para hacer el mejor fuerte que se haya hecho nunca. Así que venga, vamos. ¡Vamos! Xavi a sacar nieve y yo a cortar tronquitos. Señores, tenemos un problema. El Xavi se ha hundido hasta aquí. Estaba haciendo esta pared perfecta para dormir. Mirad, chaval, es que no se ve el fondo. ¡Dios! Y cabía más, ¿eh? Qué pollón, pero... ¿Y ahora qué? Putada porque el sitio es perfecto, pero... Tengo una idea. Cavar fondo. Cavar más para aquí, tendremos toda esta pared y ganaremos ya el muro aquí. Sí, te ayudo. Dios, chaval, si hay nieve acumulada. A ver si así tenemos que cortar menos árboles, mejor, menos esfuerzo y... Más nieve. Sí, que a ti te gusta la nieve. Muchísimo. Guau, es que mira, Más. Wow. Pues mira ahí. ¿Y si es una cueva? ¿Dormimos en la cueva? Ya está, hacemos el agujero y nos metemos ahí. Sí, sí. Esto se lo vamos poniendo a los lados, se irá derritiendo, mañana sobre todo con el sol, y con el frío se irá congelando y tendremos una pared durísima. Y mañana para mejorar el refugio, porque lo tendremos que mejorar, le podemos hacer un techo con troncos y luego poner nieve encima de los troncos. Y así hacemos el reto de no tener que usar ni tarp, ni tienda, ni nada, solo una pala y energía, mucha energía. Que de hecho ya veníamos petados, sería para sentarse, tomar un chocolate caliente y ya está. Y no moverse, pero no.
Vamos. No me esperaba que hubiera tanta nieve, pero ni en broma, ¿eh? ¡Qué locura! Pero qué bien, ¿eh? Son las 6:05. Nos quedan 20 minutos de luz. Esta noche será precaria, de verdad. Dormiremos aquí. Si podemos, haremos un pequeño fuego aquí delante y pasar la noche. Seguramente con frío. Pero bueno, pasaremos la noche. Mira, si queremos dormir a lo ancho, casi cabemos, Xavi. O sea, un poquito más y cabemos. Yo daría un poco más de distancia para que no nos toquen los pies y para tener igual para poner la mochila adelante o atrás. Bloque de nieve del Minecraft, ¿eh? ¡Hostia! ¡Es enorme! Como un upgrade después. Mañana seguimos la excavación y hacemos una cueva ahí debajo. Vale, lo dejamos así. O excavamos tan profundo que quede a la altura de la cueva. Vale, tenemos que bajar más. Mucho. Sí. Medio metro más. Mirad el tamaño de la cueva. O sea, lo podríamos aprovechar y hacer una cueva de nieve secreta aquí debajo. De momento esta noche haremos lo básico para dormir. Que nos pare un poco el viento y estemos cómodos. Mañana será el día de upgradear el refugio. ¡Qué pedazo de pared de nieve! O sea, si fuera temprano y no estuviéramos reventados, lo mejor sería hacer una cueva de nieve y ya está, y dormimos de maravilla. Pero no, vamos a dormir en esta nevera. Esto va a ser una nevera. Esta noche hará un frío del demonio aquí dentro. Pero mañana haremos un techo de troncos. Pero esta noche tocará pechugar. Al menos no tendremos el aire de helado, pero esto será una nevera. Se nos acaba la luz, pero nosotros ya pronto lo tendremos listo para hoy. Estamos haciendo nuestras dos camas, la de Xavi es más ancha, claramente. Y hay que hacer un canal para el frío, es lo que estamos haciendo ahora, que me ha quedado un poco torcido. Pero bueno, la idea es que el frío caiga en este canal y no lo tengamos nosotros donde durmamos. Y de aquí se vaya, pues, cueva abajo. Uy, uy, desastre. Después de mucho rato, tanto que se ha hecho de noche, ya tenemos el canal hecho y las dos camas. La de Xavi, que voy a probarla con tu permiso. ¡Hola! ¡Oh, yeah! La luna se ve. Ya allí. Comprobación. De locos. ¿Sí? Sí. Ya están las dos. ¡Vamos! ¿Listos para dormir? En el congelador. Siéntate un rato, Xavi, descansa. Esta esterilla es minúscula. Da vergüenza lo pequeña que es. Vaya pulmón, ¿eh? Flipa, ¿eh? ¿Pero has visto que es mini? Es como para un Minion. Sí. Pero es que teníamos que traer cosas ligeras. ¡Oh, Dios! Qué guay se ve desde aquí, ¿eh? Y la luna ahí. Sí. Pues ni tan mal, ¿eh? Creo que para ahorrar esfuerzo intentaremos hacer una antorcha sueca para poder calentarnos un poquito y para poder cocinar. Creo que igual es lo mejor. Tenemos que encontrar un tronco que esté verdaderamente seco, pero creo que sería muy bueno para hacer la cena. En vez de hacer una hoguera, simplemente encender una antorcha sueca. Intentémoslo. Hay una cosa que no he hecho nada bien al venir, y ha sido no fijarme dónde había troncos caídos muertos secos o dónde había árboles que me interesaran muertos de pie que pudiera tirar, porque ahora de noche cuesta más. Uno como este podría servir, pero es faena tirarlo, ¿eh? Además, fijaros, no va a caer limpio porque hay otro árbol justo en su trayectoria. Es de noche, no queremos hacernos daño, hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? O sea, hay que pensar 5 veces antes de hacer cualquier cosa que pueda ser arriesgada. Que es tirar un árbol, pero la de cosas que pueden salir mal, así que vamos a intentar buscar el mejor, para que no haya ninguna probabilidad de hacernos daño.
No cae. Nos interesa más este, ¿eh? Este va a ser más fácil de cortar. ¡Guau! Menos mal que no he decidido cortar este. Parecía seco, completamente seco. Este ha caído y todavía estaba vivo. O sea que hubiera estado lleno de resina y otra vez no hubiera funcionado la antorcha sueca. Así que nada, pongámonos con ese. No quiero que se me caiga encima. Habrá faena, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! ¿Ya está? ¡Oh! Está muy bien en el interior, ¿eh? Ahora viene lo importante, Xavi. Necesitamos... Vale, esto habrá que girar. Pero necesitamos un palo de este tamaño. Mira, 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 mira. Aprovechamos que se ha caído este. Bien justo, ¿eh? Vale, no hemos traído el cuchillo. Hubiera ido muy bien. Con la pala. Clac, clac, clac. Esto lo guay es que a golpes, mira cómo entra. Ahora tengo la mano en la trayectoria, eso está mal, pero... Vale, ya lo tenemos. ¡Ole! Lo más importante que he aprendido es no cortar el tronco y luego hacer los agujeros. Y lo otro es que esté anivelado el agujero. A ver si apuntamos y damos en el blanco, ¿eh? También el problema de este taladro es que es muy cortito y no sé cuánto durará esta antorcha sueca. Pero bueno, lo probaremos. Pero hay que tener buena puntería, ¿eh? Si fallas el tiro, tienes que hacer otro agujero. Vale, ya está. Se han encontrado. Éxito. Ahora viene algo guapo. No ha salido como yo quería. Lo iré sacando así. Me he comido un Ikea. Le he dado un beso al creador de Ikea. Sabe a mueble, ¿eh? Casi lo hacemos perfecto, pero bastante bien. Lo que pasa es que esta broca es muy pequeña y va a durar poquito. Lo ideal sería que la broca llegara hasta aquí, hacer el agujero aquí, y así pues duraría más. Así que bueno, es lo que hay. Xavi me ha ayudado con la sierra y menos mal. Ya lo tenemos. Mirad qué bonito. Oh, estaba muy bien. Mira, y aquí tenemos listo por si mañana Para queremos mañana otro. La madera pesa, eso me gusta. Venga, vayámonos hacia el campamento. ¡Buah! ¿Cómo se lo ha currado el Xavi mientras cortábamos los troncos, tú? ¡Qué entradita más guapa, Xavi! Con las escaleras... ¡Hombre! ¡Ole! La antorcha aquí. Al principio aquí para cocinar y a la que se incendie todo, Pues para afuera. lo sacamos. Porque allí estará muy alejado. Allí es lo seguro, pero está muy alejado. Aquí estaremos más confort. Hay que vigilar que no se nos pinche las esterillas. Las antorchas suecas son muy difíciles de encender. Yo lo estoy pudiendo encender fácilmente porque me he traído esta madera con cera de casa. Porque si no me traigo esta madera con cosas de aquí al bosque, me veríais sufriendo una barbaridad. A ver si ya funciona. No corre el fuego hacia adentro, que es lo que yo quiero. Yo quiero que corra hacia adentro. Habrá que esperarse un poco. Menos mal de la madera con resina, porque si no esto no lo enciende ni Dios. Va cogiendo, ¿eh? La vuelta a apagar, pero va cogiendo. De verdad, acabas mucho antes haciendo una hoguera normal, ¿eh?
Ya casi está, ¿eh? Tiene buena pinta, poco a poco. Se me ha ocurrido el método definitivo. 1. Ponerlo aquí fuera y que la corriente de aire, del aire frío que baja de la montaña, haga entrar el aire por el agujero. Os digo, si hubiéramos encendido una hoguera, ya habríamos cenado y estaríamos dentro del saco, ¿vale? Mirad, ¿veis que ya se han encendido los palos? Pues esta es mi última esperanza. Coger las brasas, ponerlas dentro. Igual podría haber esperado un poco más a que hubiera más brasas. Es difícil de encender, de verdad. Y como no tengo experiencia, pues es lo que hay. Vale. Ahora tiene bastante buena pinta, ¿eh? Ir poniendo troncos, pero hay que dejar que el aire pueda entrar. Y ya arma secreta del Xavi, que esto ya lo hicimos con Iván en el Abetal Oscuro. Lo que pasa es que el tronco era verde y no hubo manera. Yo creo que con este sí que funcionará. Demasiada potencia. Me he emocionado, por un momento he dicho, lo tenemos. Está el tronco encendido por dentro ya. Está completamente encendido. Lo único que le falta es la llama del amor. Estamos a menos 2,5 grados, pero la brisa esta es mortal. No me está funcionando la antorcha sueca. No sé los suecos cómo lo hacían, o igual se hicieron los suecos. No lo sé. Mirad, ahora mismo está así. Fijaros aquí. Si yo soplo, pasa esto. Se enciende, guay, pero es por los troncos que hay dentro. Entonces yo tengo estos aquí preparados y a la que están calentitos los pongo dentro. A la que ya están barbacoa, ya van para adentro. Sale fuego y se apaga. Sale fuego, se apaga, llevamos 3 horas, 1 hora contando cortar el tronco que ha costado y 2 horas de intentarlo, son las 11 de la noche. Hemos gastado los recursos, o sea, tendríamos que ponernos ahora a coger todo para encender el fuego porque lo que traía de casa me lo he fumado en esto y no ha funcionado. Así que vamos a gastar el poco gas que tenemos de fogón y mañana sí que cogeremos recursos de la naturaleza y haremos un pequeño fuego para cocinar. Así que venga, vamos allá. Esto lo voy a dejar así y yo qué sé. Cambio de planes, cogemos nieve, hacemos una sopita y a dormir. Mañana sí que lo haremos bien. Hoy ha sido todo muy deprisa y hemos perdido mucho tiempo con la antorcha. De todo se aprende, venga. Vamos a convertir esto en una rica sopa. Madre mía, esta sopa. Qué buena pinta. Y cómo huele. Que te cocine sopa el Xavi. Es otra movida, ¿eh? Y desde la cama. Qué frío. Temperatura -3. Lástima que no tenemos techo. Mira. Entra la sopa, ¿eh? Con este frío. Xavi, que aproveche. Igual. Como huele. Chin, chin. Oh, sopa de sobre, ¿eh? Buenísimo. Qué delicia la sopa de sobre. Bueno, no. Qué delicia, ¿eh? Dios santo. Eso sí, mañana hoguera y bacon de tendedero en la hoguera. Que teníamos que hacerlo hoy, pero mira, sopita. Buah, momento top ya de ir a dormir. Ya está listo. Vamos. Vale la pena esto solo por este pedacito. Buah, aproveche. Que aproveche. Y vosotros también si estáis comiendo. Buah, está congelada. Sí, No, ¿eh? lo siguiente. Va bien también con frutos secos, porque más caloría. Bueno, voy a montar la cama y estaremos listos para pasar una noche de frío de que os flipas. Que mañana hay que mejorar esto, pero mucho, ¿eh? Tenemos todo el día. Sí. Mirad, el Xavi está ahí en la cama, pero es que justo ahora se ha puesto a funcionar. ¡Oh, qué bien! Bueno, simplemente ha tardado 1 hora, son las 12. No es tanto, ¿eh? Tendríamos que haber tenido más paciencia. ¡Oh, qué bien! Qué lástima que el Xavi esté en la cama y no pueda disfrutar de esto. Mi idea era cocinar con esto para no gastar gas. Al final hemos gastado gas. No daba un duro, al final, pero mira, hay que confiar, chavales. No he hecho nada, O sea, después de soplar la he dejado, la he olvidado, he dicho, pues no te enciendas. Y cuando he pasado de ella se encendió. Voy a buscar un tapón para ponerle y a ver si la conservamos para mañana. Toma. Bastante buen tapón. Y lo que sí que haré será dejarla así, boca abajo, en la nieve, en contra del viento. Vale. Wow, se podría caminar prácticamente con la luz de la luna. Qué pasada.
Antorcha sueca apagada, dientes limpios, todo listo. Venga, vayamos a la cama. Vale, listos para dormir. Va a ser una noche fría, pero aguantaremos. Sí, yo creo que sí. Tenemos fundas de bivac, así que perfecto. Mirad las casualidades de la vida. Hacía años que no pinchaba una esterilla inflable. Y por error, yo le he dado una esterilla al Xavi pensando que él no tenía. Y él sí llevaba una. Entonces hemos traído 3. Y jiji, jaja, no sé qué. Ay, qué tontos, 3. Pues se me ha pinchado una. Estoy encima de esta que no se ha pinchado. Pero esta, la amarilla de siempre, está pinchada, pierde aire. Así que bueno, a ver cómo me levanto mañana. Igual la desinflo a medianoche, no sé. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Uy, mañana os contamos qué tal la noche. Que son ya las 12:30. Hemos madrugado, llevamos una paliza tremenda, así que toca descansar. Hasta mañana, gente. ¡Wow! Las estrellas. Qué pasada, Xavi. ¿Qué pasa? Vamos a pasar frío, pero esto está guapísimo. Vale la pena. Ha hecho mucho frío. Creo que no tanto en cuanto a temperatura, sino al no tener el refugio cerrado, mucho airecito. Y yo he estado justo, con este saco de -8 grados. Y creo que Xavi más o menos. Sí, o sea, baja 1 grado más y tenemos problemitas aquí. ¡Ay, Dios! Ahora un café y a ponernos al sol. Mira si hace frío que nada más hablarle a la cámara se empaña. Es instantáneo. A ver el termómetro que marca. Con el mismo saco dormía -15 en este vídeo, con la cueva de nieve. La diferencia es que no tenía corrientes de aire porque era una cueva cerrada. Aquí tenemos que hacer algo hoy, ¿eh, Xavi? Sí. ¡Hala! ¡Ópale! ¡Listos! ¡Ay, qué bien se está en el sol! ¡Dios! ¡Café! Va. Y tenemos aquí un perchero. Xavi, te cuelgo tu... Venga, dale. Mira, perchero. La tontería del día. Me he levantado y digo, ¿dónde está el guante? El de la mano izquierda estaba, pero el de la derecha digo, no está. Y buscando por el saco, no estaba. Total, que ahora digo, que tengo aquí, el guante. Pero ¿cómo llega este bolsillo hasta aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Y este también? Me acabo de quedar loco. Bueno, va, a hacer café. Se nos acaba de ocurrir algo. Conozco esta zona y sé por dónde pasa un río. Y vamos a derretir nieve para el café, pero Vamos a tardar muchísimo. Pero si encontramos el agua ya del río, nos será mucho más fácil. Así que vamos a coger la pala y acabar antes de hacer el café. Vamos a coger hambre. Ya tenemos suficiente hambre como para ponernos a cavar. Pero creo que nos puede salvar el día entero. En vez de tener que ir derritiendo nieve, la Ya cogemos está. del río. Vamos a ver. Vale, no sé exactamente por dónde pasaba, así que subiremos un poco más arriba y a ver si hay suerte. Creo recordar que pasa por aquí. Ni en broma, creo. Es que no se llega al suelo sin sonda, no sabemos. Para que os hagáis una idea, hasta mi cintura y no sé todavía... Pero qué profundidad hay aquí, tío. Estoy flipando. A derretir nieve, no vamos a gastar energía ahora en hacer un agujero al río que no sabemos ni si llevará agua. Igual está completamente seco. Así que nada, a derretir y hacer café. El mejor momento del día. Cómo huele a café. Está guay porque como la Aeropress está vacía por dentro, le he podido poner el café, fijaros. Y así tengo aquí los recambios. Y mirad qué rico. ¡Guau! Ha quedado potente, lo he concentrado. Venga, Xavi, que te sirvo. Vamos. El elixir. Voy a repetir de esta maldita locura. No tiene sentido esto, ¿eh? Ay, con la leche caliente. Dios. Es que Dios. ¿Cómo flota? Que aproveche. Que aproveche. Magdalena con café bien mojada, ¿eh? ¡Oh! Explota en la boca.
Y sale todo el café. ¿Y tu dinosaurio? Dinosaurio con un café. Toma, chaval. Y calentito, ¿eh? Wow. Locuratrón, ¿eh? Quiero 40. Como siempre hemos recogido todo en el refugio y al sacar los sacos de dormir, que por cierto, ahora vienen reformas para poder dormir bien esta noche, que flipáis. Sacar los sacos, el del Xavi, fijaros aquí. La misma cremallera le ha reventado la tela y se está escapando el aislante. Por eso os digo que una de las cosas más importantes que podéis llevar a la montaña es cinta americana. De verdad, ¿eh? Y además si es buena, mejor, ¿eh? Si no es del bazar, mucho mejor. Porque mira, haremos así. Solucionado, Xavi. Por aquí ya no se te escapa. Y esto habrá sido de la cremallera, ¿eh? Saco reparado. Vamos a cortar árboles. Los que estén inclinados, caídos o a punto de caer. Hay muchísimos, si os fijáis. Están muertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo he contado los de detrás de mí. Pero no vamos a ponernos a tirar como locos. Vamos a aprovechar los que ya están caídos. Los vamos a cortar y construir un techo. Venga. Veamos cómo de largos necesitamos los troncos para tapar esto y esta noche no tener tanto frío. Serán unos... Pues tendría que clavar 3 metros. Pues venga. A buscar troncos. Vamos. Bote, 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 bote. El Xavi lo corto como el fuete, ¿eh? De lado. Bien. Vale. Venga. Vamos con cuidadito. Vale, a ver cómo hacemos esto. Este está más gordito. Vale, apoya. Este bosque es un peligro, está lleno de árboles a punto de caer, que cualquiera de estos te cae encima y no lo cuentas. Mirad este de aquí, por ejemplo. Se aguanta por esas ramitas. Éxito. Vale, ya viene. Cuidado, que no... Hay que cortar un poco más. Vale. Ya viene, ya viene. Ha sido un éxito. Uf. Venga, solo faltan 8. Yo he calculado que no podía caer porque había esas ramas de ahí, que es lo que lo han salvado. Lo que no había calculado tan cerca. Casi nos quedamos sin vídeo, pero bien. Bien, ¿no? Sí. Nice. Mirar esto. Ya pinta bastante mejor, ¿eh? No hemos puesto nieve todavía encima. Creemos que la mejor manera de taparlo es poner bloques de nieve. Lo que pasa es que ahora todavía hace calor, unos 6 grados, y se iría derritiendo y nos caerían goteras. Así que cuando haga un poco más frío, ya iremos poniendo bloques de nieve encima y quedará súper cerrado. Solo hemos tenido que cortar como 4 o 5 árboles que ya estaban bastante inclinados, iban a caer finos. O sea Bien. que hemos hecho limpieza de árboles que iban a caer tarde o temprano. Y de altura bien, en verdad. No, está increíble. Será difícil de calentar, pero estaremos mucho mejor que esta noche. No veremos la luna y las estrellas, pero bueno. ¡Qué techo más chulo! Venga, vamos a hacer macarrones para comer. Yo tengo un hambre y solo es las 2. Mira, un liofilizado va muy bien, pero ¿y lo rico que es esto? Esto pesa más y necesita mucho más gas para cocinarse, pero lo rico que está. Y es mucho más barato que un liofilizado. Me mola ir alternando. Necesitamos un poco de agua para los macarrones.
Macarrones con tomate. Que aproveche, Xavi. Gracias. Buah, yo he llevado la olla a su límite de capacidad, ¿eh? No cabe nada más, pero qué buena pinta y qué hambre tengo. Macarrones con una latita de atún, una latita de pollo y una latita de tomate. Uf, oh, qué bueno. ¿Cómo se puede calentar un poquitín más? Es que el tomate, el atún y el pollo estaban congelados. Buah, pero qué bueno. Un poquito más. Qué bendición. ¿Las latitas estas de tomate? Es brutal, ¿eh? Dios, qué bueno. Ya hemos comido. Os cuento todo lo que tenemos que hacer ahora. Primero comer un chocolatito. Bárbaro, estamos bárbaro. Eso es lo primero. Y ahora, como veis, estoy haciendo zumo de nieve. Estoy haciendo agua, tanto para el Xavi como para mí. Y él, de mientras, está haciendo los cubos de nieve que tienen que venir aquí arriba para tapar estos espacios. He calculado que harán falta unos 120 cubos de nieve. Vamos a flipar. Cuando ahora Xavi termine, me pongo yo a hacer cubos de nieve. Y nada, bastante tute. Por cierto, si os gustan mis vídeos, me hacéis un favorazo si le dais al botón de suscribiros, de verdad. Y así también YouTube os recomendará más vídeos como estos. Muchísimas gracias. ¡Seguimos! He salido de derretir agua y lo que ha hecho Xavi es una locura. Es una maldita bestia. Mirad esto. Mirad qué cantidad de piezas que son para cubrir el techo. No sé si se aprecia la cantidad que ha hecho el bestia. Más de 100, ¿no? Más o menos. Todo bloques con la pala. Fijaros qué bien hechos. Un mar de bloques. Ole, chaval. Voilà. Uno más a la colección. Xavi, pero que con esto podemos hacer un iglú, ¿eh? Hacemos un iglú, segunda casa. Segunda residencia. Tal cual. Qué barbaridad. Voy a contarlos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 y 105. 116. 116 bloques se ha plantado el tío. Pues que nos ponemos ya a ponerlos. Venga. Qué locura, son las 4 de la tarde. Hoy sí que vamos bien. Creo que la mejor manera de montarlo hubiera sido ir poniendo tronco, línea de nieve. Así que lo vamos a desmontar un poquitín solo para ir haciendo líneas de nieve. Y empezamos a trabajar aquí. Pam, 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 pam. Let's go. Venga, Xavi me irá pasando las tejas y yo las voy colocando. Vale, mira. 1, 2, 3. Ahí te he visto. Venga. Brutal, como encaja. Este ha desencajado. Este sí, este sí. Está quedando increíble, pero esto es gracias a que la nieve se ha derretido con el calor y se ha congelado durante varios días. Y eso ha hecho que haya una crosta y gracias a esta crosta podemos hacer esto. Si la nieve no se compacta, es nieve azúcar, es nieve de esta super polvo que no se compacta, esto sería imposible. Y creo que nos quedaremos cortos de troncos. Pero de momento está guapísimo el techo, ¿eh? Y aguanta. De momento. Veremos esta noche si hay goteras, si aguanta, si se cae. ¿Hay suficientes tejuelas, Xavi? ¿O habrá que hacer más? Sí que nos da, ¿eh? Igual hay que hacer más tejuelas, pero yo creo que nos da. Nice. Estos bloques son muy buenos. Yo creo que da. Tamaño perfecto. ¿A que sí? Y cuando son tan iguales se encajan tan bien. Oh. Simplemente wow. Dios, Dios, Dios. Brutal. Ya está. Ya está. Vale. Ahí, vale. Y así. Una otra, próxima otra. Tejado terminado y creo que nos merecemos un buen like. Bueno, sobre todo Xavi. Sí, porfa.
Dar like. Sobre todo Xavi, que es el que ha hecho más de 150 tejas, porque ha hecho más tejuelas. Pero mirar el resultado, ¿eh? Bárbaro. La puerta, para mi gusto, es enorme, es demasiado grande. Lo ideal sería que hubiera una pared ahí y que la puerta estuviera aquí, no aquí. Pero bueno, igualmente el aire frío viene por aquí y se va por allí, no tendría que entrar. Y para el aire frío que viene por aquí, hemos hecho este muro para que se vaya hacia los lados y no entre. Y aquí está el interior. Ha quedado bien guapo, ¿eh? Veo que todavía falta alguna cosilla por tapar. Allí todavía falta cosas por tapar. Pero en general fantástico, ¿eh? Creo que esta noche va a mejorar bastante. ¡Qué guay! Bueno, ya está construido. He puesto ahí una velita que ya se está apagando para calentar un poco el aire. Luego por la noche pondremos otra porque he visto que los gases se van por arriba y aquí no respiramos nada. O sea que fantástico. Y de temperatura, esta noche estaremos a 0. Igual no bajamos. Bueno, sí, bajaremos a -1, a -2. Pero al menos no tendremos corrientes de aire. Espero. Veremos. Ay, voy a salir a disfrutar un poco de este atardecer ahora que ya tenemos el trabajo hecho. Todas estas huellas de aquí son de liebre. Y antes he visto unas también de zorro. ¿Sabéis qué me encantaría? Un día ponerme a seguir las huellas de algún animalito sin querer molestar. Pero después de varios kilómetros, no sé cuánto habrán recorrido algunas huellas recientes, se tienen que llevar al animal, ¿no? Una tontería que tengo siempre en la cabeza, pero que me da curiosidad. Listo. Creo que podemos ir ya a por el fuego. Ahí. Vamos a cortar la zanahoria que siempre tengo ahí, que se me cae, que se me cae. Hoy no se me va a caer. No. 2 fuera, ¿eh? Solo. Esto de aquí es para cocinar el bacon. A ver si adivináis para qué. Así, ¿eh? Lo que necesitamos es esto. 1, 2, 3 y haré otro de repuesto. De ahí sale un buen calor. Entonces, voy a poner aquí los tronquitos que hemos cortado y así podemos poner la sartén encima. Y ahora bacon. Me gusta, a ver si funciona y podemos comer el bacon, porque es una manera de no tener que usar gas. Que estamos, Xavi, sabes Sí, que sí. estamos casi sin gas, porque hemos derretido mucha nieve y es lo que hay. Esto va poco a poco. De momento me gusta porque es puro calor. Igual la sartén no me queda muy negra por debajo. De momento me gusta cómo va, ¿eh? Os actualizamos en un minuto.
Hay que bajarle el fuego, ¿eh? El fuego se baja así. ¡Oh! ¿Cómo huele? ¡Qué buena pinta! Vale, pan tú ya tienes. Sí. Mega top. Que aproveche. Aproveche. Que aproveche. Qué rico, brutal. Ha quedado muy crunchy, ¿eh? Ahora con unos huevos, ¿cómo estaría? Qué buena cena. Ey, sentadito, con la antorcha ahí que ahora la reanimo. Qué buenos días aquí, ¿eh? Ayer sufrimos más, hoy disfrutamos más. Sí. Qué gran suerte poder estar haciendo esto, ¿eh? Estar aquí en medio de la nada comiendo un bacon. Por cierto, mirad, yo me he hecho una sopita rara con bacon. Está bien. ¿Quieres probarla, Xavi, al menos? Venga, va. Es algo calentito. No es la mejor sopa. ¿Qué? Es la sopa que tenemos ahora. Y con la hambre que tenemos, pues... Con lo que hemos trabajado. Pero hoy estamos mucho mejor que ayer, ¿eh? Oh, qué rico. Y bocata de bacon. Un clásico que no falla, el bocata de bacon. Siempre está buenísimo. Y calentito es lo mejor. Buah. Se conserva bien el bacon, se cocina rápido, está bueno. ¡Más bacon! Bueno, Xavi me ha dado envidia con sus dinosaurios. He tenido que ir yo también a la nevera, o sea, a nuestro refugio, a por galletas. Están rotas, pero... ¡Oh! Ahora sí. Galletitas, fuego. Barriga llena. Qué gustado, Xavi. No, está buenísimo. Me encanta hacerlo contigo. Hay que tener colegas así en la vida, ¿eh? Y cuidarlos. Que corten 150 tratos de techo. Búscate un amigo que te corte 150 tejuelas de nieve. Tenemos un grave problema. Me encanta este techo, pero tenemos goteras y son demasiado. Así que lo mejor que se nos ha ocurrido es poner el tarp bien tensado y que recoja toda el agua hacia abajo. Así que vamos. Problema resuelto. ¡Guau! Ha quedado súper bien De locos. estirado. Y al final sí que hemos tenido que usar el tarp, ¿eh? Pues a montar la camita y a dormir. ¡Oh, qué bien! Sentarse. Oh, ¡qué envidia me da el Xavi, por cierto! Está ahí ya como un mandril. Bueno, estamos dentro del saco. Estoy viendo 0 grados. Ni frío ni calor. Eso es estupendo. El techo está completamente arreglado. O sea, ya no hay ninguna gotera. Muy comoditos y muy calentitos dentro de nuestras posibilidades. Así que nada, Xavi, que descanses. David. Buenas noches. Buenas noches. Y a vosotros también. Mañana os contamos qué tal, porque la noche pinta divertida. A ver si aguantan los troncos. Buenas noches. Ay, hoy no se ven estrellas, ¿eh? Aunque fuera tiene que haber un cielo espectacular. Hace mucho frío porque estaba todo súper despejado. No había ni una nube. Así que... fuera de aquí hace un frío. Dios, buenos días, Xavi.
Buenos días. Fresquito, Fresquito, ¿eh? Menos mal del Dart y las goteras. O sea, mirar esto. Todas estas gotas estarían en mi cara. Tendríamos un laguito aquí. Pero no se ha congelado el agua de arriba, ¿eh? O sea que estamos en positivo. Mira, se han hecho unos carambanitos. ¡Qué guay! Y nos vamos a hacer café al sol. Wow, buen café calentito. Guau, mirar qué loco este carámbano. El agua, ¿no? Venía por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ha llegado a la mochila de Xavi. Dios, puro hielo. Sí, ahora esto no se mueve con el viento, mira. Dios. Dios. Vámonos. El Xavi Fuet. Y bien Onda, cortadito. que no. Y yo el lomo. Hoy es jueves y hay que empezar con fuerza. Y necesitamos energía para volver. Lala. Exquisito. Ya tenemos todo recogido, no nos llevamos nada y hemos revisado de no dejarnos nada por aquí. Así que... Uy, que me hundo. Hemos sobrevivido 3 días y ya podemos empezar la vuelta a casa. Así que nada, ahora ya guardaré la cámara a la espalda y para casita. Me lo he pasado muy bien, Xavi. Gracias. Por 1000 aventuras más. Y muchísimas gracias a vosotros también por ver el vídeo y por estar siempre ahí. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós.